Título de la prédica para el día de hoy, consagrado a Dios. Esa palabra consagrado significa apartado para Dios, es de su propiedad. Eso, le pertenecemos a Él. Y continuamos allí en el libro de Romanos, capítulo 11. Y habíamos visto en el 12 y en el 11 que, pues, por lo que en el primer siglo el pueblo de Israel no quiso recibir a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pues sirvió para que nosotros sí lo conociéramos. Ellos lo desecharon, pero nosotros no. Entonces el pueblo que no es judío, o sea, tú y yo, nos vimos beneficiados de eso, porque todas las cosas ayudan para bien. Pero eso no significa que Dios haya desechado a su pueblo elegido, a su pueblo escogido de Israel. No, ahí seguirá estando, porque ese pueblo también fue consagrado para Dios. Que Él no quiere aceptarlo es otra cosa, pero de que está ahí, está ahí. Y aquí lo explica. Mire cómo lo explica bonito Dios. Ponga la atención. Por eso nos dice a nosotros la iglesia eso, verso 3. Pero tengo algo que decirles a ustedes. Ahí te está hablando a ti que me estás escuchando y a mí. Te está hablando Dios a través de las escrituras y te dice, tengo algo que decirles a usted que me está oyendo, a usted que está allí detrás de la internet. Mire, a los que no son judíos, ¿sí lo ve ahí? A ustedes que no son judíos, o sea, te está hablando a ti y a mí, puesto que Dios me ha enviado a los que no son judíos, dice Pablo. O sea, Pablo dice, a mí no me envió a predicarles a los de mi tierra, a los israelitas, me envió a predicarles a los gentiles, a los que no son judíos, ahí dice. Yo tengo en gran estima este servicio. Entonces, si uno pregunta cuál era el ministerio de Pablo, ahí dice, ser enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los que no son judíos. Ese era el ministerio de Pablo. Y ser enviado es lo que se llama un apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado a otros lugares fuera de su tierra a predicar las buenas nuevas. Eso es un apóstol. Vean, ahí está. Tengo en gran estima este servicio. Entonces, ¿cómo se le llama a un ministerio? Es estimar ese servicio. Eso es un ministerio. Entonces, el ministerio de Pablo era ser enviado, ser apóstol. El ministerio mío es el ser pastor. Yo no soy enviado fuera de mi tierra. Me quedo entre mi tierra a predicar la palabra. Entonces, hay una gran diferencia entre un apóstol y un pastor, porque el pastor se queda en su tierra y por eso se le llama en su localidad. Se le llama eso, un servicio, un ministerio local, mientras que el del apóstol no. El de él es itinerante. Él va de pueblo en pueblo, de nación en nación. Pero sí tenemos algo en común, el apóstol y el pastor, que ellos y nosotros, los pastores, predicamos las buenas nuevas de salvación. Predicamos al que está vivo, predicamos al Hijo del Dios viviente, predicamos la gracia, predicamos a Jesucristo. Y entonces uno estima este servicio, lo estima. Los que tienen algún ministerio lo estiman en gran manera, estiman el servicio, el ministerio al que han sido llamados. Qué bonito. Vean en ese solo versículo, está hablando de ministerio. Y entonces dice aquí Pablo, verso 14, quiero,
Pablo es bien abierto. A mí me gusta el temperamento de Pablo. Mire, este es un vainazo, lo que viene a continuación. Dice, quiero que algunos de mi propia raza. ¿Cuáles eran los de su propia raza? Los judíos, es decir, los israelitas. Sientan celos de ustedes. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes. Eso es como cuando uno usa ese refrán popular, tome pa' que chupe. Es decir, pa' que chupe porque es rico. Y decía uno, no lo quiso, no lo quiso. Eso era lo que le iba a dar. Ahora se lo voy a dar a probar a otro. Y esos otros dicen, uy, qué rico es. Y entonces el que lo rechazó dice, vaina de lo que me perdí. Mire, y ahí dice Pablo, quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes, la iglesia evangélica. Quiero que sientan celos. Y si le dan esos celos y ven que otros probaron de las bondades, del amor de Dios, eso me permitirá, mire, ahí dice, llevar a mi pueblo, llevar a los judíos a la salvación. Cuando esos otros sientan celo de lo que disfruta la iglesia evangélica, entonces les dan ganas de eso. Eso es lo que usted debe probar. ¿Sabe cómo dice este versículo mi pastor John Romy? ¿Cómo hace usted para quitarle un hueso a un perro que está ahí encarnizado con el hueso, pelándolo, lamiéndolo, el hueso? ¿Cuál es la única forma de poderle quitar a usted ese hueso? Porque si usted va con la mano y se lo intenta quitar así, le pega una mordida ni la macha. La única forma es que usted le lleve un filete de carne. Que usted compra un filete de carne, es pura carne pulpita, y lo lleva en su manito. Y apenas se lo bate usted en la nariz, en la jeta del perro, él suelta el hueso y se va. Y usted tira el filete y él se va atrás del filete. Y entonces usted es la única forma en que puede coger el hueso que tenía ahí entre sus patas. Es decir, que la única forma de poderle quitar el hueso es ofreciéndole algo mejor, que es el filete. Pues esto es lo mismo. Estos se quedaron con la ley y los profetas, que es como el hueso. La única forma que usted le quita eso es el filete. Y ese filete sería Jesús. Y no han querido, pero va a llegar el momento en que sí. Con esos 144.000 van a recibir el filete y lo van a recibir con gusto. Pero ahí está, el filete está servido. Otra cosa es que no lo quieren, pero ahí está. Y va a haber un momento en que sí lo logren. Por eso él dice, poderlo llevar al fin a la salvación. Verso 15. Pues si el rechazo de esta gente, del pueblo judío, ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿cierto? Lo que ellos despreciaron, el filete que ellos despreciaron, lo que hizo fue traer reconciliación con Dios al mundo. O sea, ellos despreciaron el filete. A ver si me entendieron. Entonces, ¿quién se comió ese filete? Ellos lo despreciaron, los judíos. ¿Y quién es? ¿Quién? Nosotros, los, Nosotros, nosotros. ¿Y le ha gustado el filete? ¿Cierto que es más rico que el No hay hueso? nada mejor. amén. Porque imagine un hueso en una sopa pelado. Pues sí, le da ahí saborcito, pero no hay como un filete. Entonces nosotros hemos sido privilegiados. Entonces dice aquí el Pablo, pues si esa forma ha traído al mundo a la reconciliación con Dios, un día esto, mire, ¿por qué no traerá el que sean aceptados? Algún día, mire, nada menos que vida para los que estaban muertos. Así lo llaman, nada menos que vida para los que estaban muertos. Él lo que quiere es que la gente no muera, muera en el infierno, porque no recibir a Jesús es eso. La pagada del pecado es muerte, no es una muerte terrenal, es una muerte eterna en él. Pero aquí explica,
Sí, sí, pero el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios. Cuando van a hacer el pan, los panaderos hacen una gran masa, ¿cierto? Y después la dividen en pedacitos de pan. Pero todo ese pan que dividieron en pedacitos, que lo compran uno en pan de 500, es producto de una gran masa. Entonces él está explicando eso y dice, toda la masa fue consagrada a Dios. También lo está la masa entera. Y de esa masa primero se la dieron a quién esa masa de pan. ¿A quién se la dieron primero? Es lo que le está a los explicando aquí. judíos. A los judíos. Pero estos dijeron, ah, no quiero de ese pan. Ah, bueno. Hay otros que sí se lo comen. Esos otros que sí se comen, eso, ¿quiénes son? Nosotros, Nosotros. Nosotros. Así de claro. Y dice, ah, no lo entendió con el pan y la masa. Mire, entonces dice aquí Dios, ahora se lo voy a explicar con un árbol. Mire, y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están todas las ramas. Entonces, la masa aquí sería la raíz del árbol. Usted sabía que un árbol, desde que tenga sus raíces, si usted le coja del tronco para arriba y lo raje, lo seguetee ahí, él vuelve y crece. Entonces dice, la raíz del árbol está consagrada a Dios. También lo están las ramas. Entonces, había el árbol está consagrado y unas ramas que debía ser que el pueblo de él y otra nosotros. La clave está en la raíz. Igual que así en el pan estaba en la masa, fue para todos. Mire cómo lo sigue diciendo. 17. Al olivo, que son los judíos. Entonces, ¿cómo le llama el pueblo judío? También se le dice el olivar, el olivo. Se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar, o sea, en esas ramas que se le cortaron, se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. ¿Cuál era el olivar original? Los judíos. los judíos, ¿Y quién es el olivo silvestre? Nosotros. nosotros, Pero fuimos injertados en ese árbol, en el de la raíz original. Ahí dice, ven, se le injertó el olivo silvestre que eres. Ustedes saben, hay veces por qué sale una naranja con limón, porque cogen que al árbol de naranja le cortan una ramita y le injertan una ramita del árbol de qué, de limón, Una de yema, y una sale yema. una naranja agria, Se le ¿cierto? injerta una yema. A eso, bueno, los que saben de agricultura. O sea que nosotros somos, el original son ellos, el árbol original. Nosotros fuimos injertados, pero la raíz es la misma. ¿Quién es la raíz? Ahí lo dijo atrasito, Papito Dios. Es el mismo Dios. Ellos lo querían para ellos solo. Ellos piensan que siguen siendo el único árbol y que la raíz de él solo les pertenece a ellos. No, no quieren aceptar que nosotros fuimos injertados allá. Por eso nosotros somos adoptados, allá metidos. Somos ese olivo silvestre que eres tú. Y miren lo que dice aquí, cómo te habla Dios a ti y a mí. Por eso tú así llegaste a tener parte, ahí está subrayado, en la misma raíz y en la misma vida del olivo, porque el árbol es uno solo, se le llama el árbol de la vida. Y aquí lo llama el olivo. Y tú fuiste injertado allá. Mire Dios tan hermoso, y dice, pero mire, no te chicanees, no te la des de a mucho. Ahí dice verso 18. No hay que ser chicanero, mire. Pero no te gloríes, o sea, no te pongas a chicanar, despreciando las ramas naturales. Hay iglesias que les enseñan a despreciar las ramas naturales. ¿Y cuáles son las ramas naturales? Nosotros somos injertadas, ramas injertadas. ¿Cuáles las ramas naturales? Esa rama los, natural, ¿cómo es?
¿Cómo? Los judíos. Los judíos. Por eso es que usted no las desprecia. Lo contrario, ora por ellas porque finalmente pertenecemos a la misma raíz que es Papito Dios. Y algún día ellos lo van a aceptar. Y dice, mire cómo dice Dios, de no gloriarnos, de no jactarnos, de no ser chicaneros. Si llegamos a ser chicaneros y a jactarnos, dice, si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que es la raíz quien te sostiene a ti. La raíz es Dios. Él es el que sostiene a ti. No eres tú el que sostiene la raíz. Y esto nos sirve mucho. Hay muchos que piensan que ir a la iglesia es hacerle un favor a Dios, que ir los domingos allá es un sacrificio, que Dios antes debería darle las gracias por asistir a la iglesia. Porque mire, vine aquí haciendo un esfuerzo, dejé de dormir más tarde, dejé de ver mis partidos de fútbol. Ante ustedes, no, 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 ¿qué le pasa? Es al revés. Usted no es el que sostiene la raíz es la que lo sostiene a usted. Es un privilegio antes que Dios le da. Y así para todo, para los TDDs, para sacar este tiempo usted con Dios. Él es quien te sostiene a ti, no tú le estás haciendo un favor a él. Eso lo dice ahí. Por eso uno no chicanea de nada de eso. Lo contrario, ni le echa vainas a las ramas naturales que es el pueblo judío, todo lo contrario. Dice, bueno, ellos fueron los escogidos y no lo aceptaron. Por eso explicamos lo del hueso y lo del filete y explicamos eso, el celo que le quería dar Pablo. Y dice verso 19, tal vez tú dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Y eso es cierto, se tuvieron que cortar alguna rama en el olivo. Y dice Pablo, bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Uy, o sea que una rama puede ser cortada porque no tiene fe, porque no confía al 100% en Dios. Sí, y mire, dice, tú estás ahí y perteneces a la iglesia evangélica únicamente, por eso lo puse en mayúscula, únicamente porque tienes fe. Esto es la palabra de Dios, no es la mía, es la de Dios. Tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Únicamente, no hay más razones. No es por buenas obras, no es por lo que haces, por mandar muchas cosas para Venezuela ahora, por ser buena gente, por ayudar a los necesitados. No, no, no. Tú estás ahí, fuiste injertado únicamente porque tienes fe. ¿Qué es tener fe? Confiar en el Señor Jesucristo y entregarle su vida a Él como Señor y Salvador. Así que no te jactes, sino más bien siente temor mío de que si le falla o usted se arrepiente de ser cristiano, es cortado de la rama y ya no está injertado en esa red. Si usted dice, sabe que ya no sigo a Jesús. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son el pueblo judío, tampoco a ti te perdona. Y lo explica ahí. No perdonó a su pueblo escogido, porque el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Entonces tampoco a nosotros. Y ahí lo tenemos súper claro. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por estas explicaciones tan hermosas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.